Queridas hermanas y hermanos, en tiempos de Cristo era fácil saber cuando una persona le tenía cariño a su oficio de campesino o de pastor. Los resultados lo decían todo. Una semilla sembrada en tiempo oportuno y en un campo bien preparado, una planta cuidada y regada a tiempo, siempre daba buenos frutos, y por esos frutos se conocía al buen agricultor. Por su parte, un rebaño con ovejas sanas, bien cuidadas, con agua y alimento suficiente, mostraban al buen pastor. En cambio, los campos con plaga y malas cosechas mostraban al mal agricultor, y las ovejas enfermas, perdidas o devoradas por las fieras, desenmascaraban al que era un mal pastor. Quizás por eso Cristo insistía diciendo: por sus frutos los conoceréis. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida adquirimos la responsabilidad de ir al frente de un grupo que puede ser familiar, vecinal, laboral, social, político, deportivo y muchas cosas más, pero lamentablemente dicha responsabilidad la podemos utilizar no para tener el poder de servir, acompañar o ayudar, sino más bien para servirnos y sacar provecho personal de ello. En esos casos, somos como el mal agricultor o el mal pastor que no pone su atención en el campo o en las ovejas, sino en sí mismo. Por eso existen malos padres de familia, malos jefes de vecinos, malos jefes de trabajadores, malos líderes sociales y políticos, y malos entrenadores o malos jefes de clubes. Y esto no es nuevo. Ha sucedido siempre y sucederá en todo tiempo, incluyendo el de Cristo, en el que los líderes religiosos, como el sumo sacerdote, habían descuidado a su pueblo, a su rebaño, poniendo más atención en otras cosas, en la ley por la ley, deshumanizándola, en los ritos, poniendo más atención en la forma que en el contenido, en los sacrificios de animales más que en la verdadera ofrenda de la mente y el corazón. Y como consecuencia, como en todo tiempo, cuando la gente no tiene un apoyo espiritual, cuando no recibe el apoyo o educación religiosa adecuada, comienza a alejarse de Dios, buscando respuestas en ídolos, en la magia, el esoterismo y otras cosas más que terminan por perderlo. Por eso Cristo, a través de la metáfora del buen pastor o del mal pastor, denuncia y trata de corregir no solo a los malos pastores de su tiempo y de todos los tiempos, sino que al mismo tiempo hace lo mismo con las ovejas que han caído en el mal, echando la culpa a los pastores y lavándose las manos de su responsabilidad, como si las personas no tuvieran la oportunidad y capacidad para decir: si ellos, mis pastores, actúan mal, yo no. Y como si el mal actuar de otro fuera obligación para que yo también actúe mal. Como mi pastor actúa mal, entonces yo también actúo mal. En las lecturas de hoy se nos recuerda que Dios quiere salvar a todos, judíos y no judíos, judíos y paganos o gentiles, como se decía en aquel tiempo. Por eso en el Evangelio Cristo se presenta como el buen pastor. Él no fue pastor, él fue carpintero, pero está tratando de hablar de una forma metafórica de lo que él viene a hacer al mundo. Y un punto interesante sobre este tema es que cuando Cristo vino al mundo, ya los griegos y romanos podían reproducir el rostro de las personas. Por eso podemos encontrar esculturas del tiempo de Cristo que muestran el rostro de Julio César u otros seres o personajes importantes. Esto significa que los primeros cristianos bien pudieron hacer el rostro de Cristo en escultura y sin embargo prefirieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque no les interesaba tanto mostrar el rostro físico de Cristo, sino más bien la esencia de Cristo, lo más importante de Él. Y por eso
En los primeros siglos del cristianismo nadie reprodujo el rostro de Cristo, sino más bien lo representaron reflejando su actitud hacia la humanidad como un buen pastor. Así es como lo encontramos en el primer arte cristiano, así es como lo encontramos en las catacumbas, Cristo como buen pastor. En todo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, se nos habla de Jesús como buen pastor. Sin embargo, para personas de ciudad como nosotros, que pocas veces visitamos el campo o que no conocemos nada de la vida pastoril, no es fácil saber cuáles son las características de un buen pastor, ni la respuesta o el comportamiento que las ovejas deben tener hacia él. Por eso vamos a conocerlas. El buen pastor, dice el Evangelio, entra por la puerta del corral de las ovejas y no por otra parte o tampoco en la oscuridad, como lo hace el ladrón o un bandido. Esto significa que un buen pastor es recto y honesto y no se anda con trampas o engaños. ¿Cuántas veces hemos encontrado a falsos pastores que engañan falseando lo que dice la Biblia? El buen pastor también llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera del corral. Esto significa que un buen pastor debe convivir con sus fieles, los conoce y sabe de sus problemas. Sacarlos del corral significa ayudarles a buscar buen alimento, buenos pastos, es decir, una vida mejor. El buen pastor se pone al frente de sus ovejas y éstas lo siguen porque conocen su voz. Las ovejas solo siguen la voz de quien conocen y de quien les ha brindado confianza. Por lo tanto, un buen pastor debe de ser digno de confianza. El buen pastor, dice el Evangelio, da la vida por sus ovejas. A ejemplo de Cristo, que fue capaz de entregarse en la cruz por sus fieles, hay muchos padres de familia, educadores y líderes en diversos aspectos, incluyendo sacerdotes que diariamente entregan su vida en el servicio, sin importarles muchas veces su edad avanzada o su enfermedad. Pastores que trabajan en lugares difíciles, en las ciudades o en zonas complicadas en las misiones. El buen pastor se preocupa por otras ovejas que no están en este rebaño y las atrae para formar un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Esto significa que un buen pastor no se contenta con ayudar a los de su familia o equipo o a los fieles que ya acuden a su iglesia, sino que también se preocupa de los alejados o de los que por alguna razón dejaron de acudir. El buen pastor protege, abraza a sus ovejas y no permite que sean arrancadas de su mano. Esto significa que un buen pastor educa y ayuda a los fieles para que se mantengan en la iglesia fundada por Cristo, pero también se preocupa de que no sean arrancadas por los vicios, la delincuencia o que pierdan la fe. Por eso, las ovejas tienen los oídos bien abiertos para escuchar con atención la voz de su pastor. Son fieles a su pastor y no hacen caso a voces desconocidas. Conocen a su pastor y están íntimamente unidas a él. Siguen a su pastor con fe y confianza. Finalmente, tenemos que decir que la imagen del buen pastor y las ovejas podía quedarse en una simple imagen sentimental o algo melosa. Por eso es importante reconocer los retos y compromisos que tienen tanto el pastor como las ovejas para mantener el rebaño unido y a salvo. En cada comunidad, sea una familia, una escuela, una asamblea de vecinos, todos deben de participar. El líder, el pastor, pero también las ovejas. No se puede dejar todo al líder, ni tampoco se puede dejar todo a las ovejas. Tengamos en cuenta que los ladrones y bandidos están a la espera del mejor momento para hacer daño al rebaño. Pero no hay que tener miedo porque Jesús es el buen pastor.
Y si lo seguimos como ovejas amadas por Él y responsables también, estaremos seguros de no perdernos y alcanzar así la vida eterna. Finalmente, en este día del Buen Pastor, demos gracias a Dios por todas aquellas personas que a lo largo de nuestra vida se han comportado con nosotros como buenos pastores, empezando con nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos y seres queridos. Que Dios les bendiga y recompense por su labor. Y por supuesto que en este día tenemos que dar gracias a todas esas buenas pastoras, muchas de ellas dedicadas al 100% al hogar, otras dedicadas al hogar y además al trabajo, y otras de ellas además de dedicadas al hogar y al trabajo como voluntarias en alguna asociación, en algún grupo, o colaborando en la comunidad como catequistas, como lectores, o bien ayudando en obras sociales. Que Dios bendiga a todas las mamás en su día, a mi mamá un beso hasta el cielo, y a todas las mamás difuntas también un beso hasta el cielo. Que Dios les recompense con aquello que nosotros como hijos no supimos darles.